que, por ejemplo, decía este tal Andrés Castillo, que es un don nadie que apareció en la política, este de ADN acá, de Pichincha. ¿Qué es esto? Dice lo garantista con la gente, con esto de la prisión preventiva, cuando deben estar en la cárcel y no sé qué. Y la gente oye esto. Oye esto. Y aquí viene un tema que te pregunto a ti, ciudadano. Porque yo he tenido, verán, no se olviden de una cosa. Yo soy, entre lo que soy de abogado, aparte de ser analista energético y otras cosas más, analista constitucional, me encanta el mercado energético, el petróleo, podemos sentarnos a hablar del mercado internacional de petróleo y de energía y de lo que sea. También soy abogado penalista, y no soy abogado penalista del montón. Entonces, yo me he topado con casos de la vida real. Por ejemplo, gente que el año tal decía, no, a estos delincuentes hay que meterlos y directo al bote y que no salgan. De pronto, ¡pling!, el timbre en la puerta. A gusto, mi sobrino está en un lío, mi hijito, le están acusando de lo que no ha hecho y ya le están metiendo preso. Déjale pues nomás que le metan presos. ¿Para qué te pones? Si tú dices que la prisión preventiva hay que anularla. Mejor dicho, que la prisión preventiva hay que ponerla contra toda persona que está siendo sospechosa del cometimiento de un delito y que no tiene que ser una medida de última instancia. Y ahora sales con que, mira, le meten en prisión preventiva cuando mi hijo es inocente. Déjale que se pudra. Pero lo van a tener por lo menos 2 años en una cárcel. Ya le jodieron la vida. Y quién sabe no sale vivo, ojo. Porque el que entra en una prisión, lo primero que no sabemos es si sale vivo con las matadas en las cárceles. Aparte de que va a aprender otras cosas y lo van a chantajear internamente y lo que sea. Entonces nos topamos con esta vaina de la prisión preventiva. Entonces este tipo que no sé si conozca o es solamente un político de aperro que está abonando, y a la gente le topa lo sensible, dice, los delincuentes tienen que estar en las cárceles. Pero el juez y el fiscal tiene que primero analizar caso por caso. No es que lo cogieron en tal parte del barrio tal o de lo que sea, de Guayaquil, de Durán, de Daule, de Pichincha, y ya tiene que ir preso. No, pues, o sea, el juez tiene que decir, primero el fiscal tiene que analizar. ¿Qué tengo como indicios? Después, ¿qué hay presunciones? Y luego elementos de convicción. Ya los elementos de convicción son más serios. Para presentarle al juez. Y en el comienzo mismo ya le pide como una medida cautelar la prisión preventiva. El juez le dice, ¿pero en base a qué? No tiene antecedentes penales, es una persona, apenas es un parte mal hecho. Entonces no puede, pues así nomás. Y es una persona que no se ve que puede defenderse perfectamente en libertad. Pero viene un tema que la gente no lo ve. No lo ve porque ese es el problema que tenemos. El Ecuador no es una isla en el mundo, queridos amigos, por Dios. Porque solo el Ecuador se le ocurre hacer las brutalidades que hace. Por ejemplo, asaltar una embajada de un país para sacar a una persona presa. Eso no se hace en Tangañica, en el Congo, ni en ninguna parte. Ni en el Perú, que acaba de refugiarse en la embajada de México, Betsy Chávez, la ex primer ministra del gobierno de Castillo. Solo el Ecuador es capaz de asaltar una embajada. Solo el Ecuador. Pero cuando uno mira lo que es el concierto internacional, pese a todo lo que existe, hay una normativa internacional que hay que respetarla. Y esto está contemplado, no porque a mí me da la gana, está contemplado en los instrumentos internacionales de derechos humanos, que están contemplados en el artículo 424 y 425 de la Constitución, en donde son parte de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces viene la pregunta, ¿qué es para este pobre hombre de este Daniel, de este Castillo, no sé ni el nombre que tiene? ¿Qué son? ¿Habrá leído alguna vez en su vida las reglas mínimas de Naciones Unidas sobre medidas no privativas de libertad que se conoce comúnmente como las reglas de Tokio? ¿Las habrá leído? ¿Conocerá? Entonces, ¿qué dice? Rápidamente. Principio 1. Las presentes reglas mínimas contienen una serie de principios básicos para promover la aplicación de medidas no privativas de libertad, porque no todo tiene que ser prisión. Entonces, estas reglas dice, los Estados miembros introducirán medidas no privativas de libertad en sus respectivos ordenamientos jurídicos para proporcionar otras opciones. Las disposiciones pertinentes de las reglas se aplicarán a todas las personas sometidas a acusación, juicio o cumplimiento de una sentencia en todas las fases de la administración de justicia penal. No voy a ahorrarme, aquí me puedo quedar media hora. Voy a ahorrarme. Dice el principio 6.
En el procedimiento penal solo se recurría a la prisión preventiva como último recurso. Entonces, ¿acaso qué es en el mundo? En cualquier país del mundo. No es que lo coges y al bote. No, o sea, pero ¿en base a qué? ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Cuál es la materialización del delito? ¿Cuál es la prueba? ¿O solamente lo saqué de una casa? ¿O lo tomé preso en la calle y se va? Punto. Entonces no es así. Entonces, y cita cuáles son las medidas. Medidas son las con las cuales ya Noboa se ha limpiado. Contigo, ecuatoriano, que le aprobaste las preguntas, una de las preguntas que te tiró cuando metió las 11 preguntas y la aprobaste, evitando que la gente pueda tener los sistemas abiertos o semiabiertos en el sistema penal, que lo tiene cualquier país del mundo en base al comportamiento de un recluso, para permitirle que pueda salir un poquito antes del cumplimiento de la sentencia. Allí ya demostró que era un perverso. Y luego, el tema no solamente queda allí, sino que hay que entender una cosa. Nuestra norma constitucional, la norma constitucional que hay que respetarla y que no la quiso respetar Noboa cuando envió los proyectos de ley que la Corte Constitucional le botó a la basura. Dice el artículo 77, la privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado acusado del proceso. Y luego, claro, se exceptúan los decretos fragantes, pero les quiero leer una partecita cortita de una sentencia de la Corte Constitucional. Y las sentencias de la Corte Constitucional no pueden ser revisadas y son de cumplimiento obligatorio. ¿Qué es lo que dice la sentencia 001-18-PJO-CC del 20 de junio del 2018? Cualquier restricción o privación a la libertad deberá fundarse en motivos previamente establecidos en la ley y solo se procederá cuando sea absolutamente necesario. Y luego dice, esta orientación dice, configura un importante elemento de distinción entre un Estado autoritario y un Estado democrático. Si no entendieron, ya no es mi culpa. Pero cuando algún sobrino, el papá, el tío, el amigo, tenga un problema, no vendrán a decir, pero ¿por qué le meten preso si es inocente? Porque entonces deja que al que medio se lo ve caminando, mételo preso. Y de ahí ya no salen muchos de ellos. Entonces, este es un tema que hay que analizarlo para entender lo que está pasando. Vamos a una asamblea constituyente en el caso que se llegue a aprobar. La pregunta, que yo todavía me resisto a creer que el pueblo le va a aprobar esto a este gobierno de ineptos y de ineficientes, pero que sí son rápidos, en eso sí son aviones, en las cosas que hacen mal, en lo que es la contratación pública y en ciertas decisiones. En eso sí son aviones. En lo otro andan más perdidos que pingüino en Bolivia. En el estatuto sobre el cual tiene que funcionar la Asamblea Constituyente, que ya está aprobado, ya no lo pueden cambiar. En el artículo 12 dice, las decisiones que se refieran a la aprobación final del proyecto de Constitución requerirá del voto de las 2/3 partes del Pleno. Entonces solamente con eso ya están fregados. Porque con que una de 80 votos, que va a haber 80, con que la oposición a Noboa tenga 25 votos, que es la tercera parte más uno, porque la aprobación es con 2/3 partes, con que la oposición se junte y tenga 25 votos, ya no se aprobó la Constitución. Y encima queda la última alternativa, de que de acuerdo al artículo 24 del Estatuto, la Constitución es que es aprobada, no que va a un referéndum para que el pueblo le dé el visto bueno. Y ahí sí vamos a ver cómo le meten la candela, para ver cómo se llevan al peso los sectores estratégicos. Entonces, mis amigos, el tema no es así tan sencillo, no se derroten. Si Noboa la tiene las de perder, no tiene las de ganar con tanta mentira y tantas cosas que ha hecho. Ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella.
Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá.